Y hola, me encanta que te estemos. Sé que puede que estéis teniendo dificultades para ganar en la nueva temporada Bandidos de Fortnite, pero tranquilos, que aquí os voy a dar 5 tips para ganar. Y va a ser muy fácil. Así que comencemos. Tip número 1. Posicionamiento estratégico. Las personas tienden a construir arriba de otras, pero también puedes aprovechar esa altura para obtener ventajas sin exponerte mucho. Además, asegúrate de moverte de manera inteligente en zonas abiertas y usa coberturas naturales o construye para evitar ser un blanco fácil. Tip número 2. Estudia el mapa constantemente. A medida que las temporadas avanzan, el mapa de Fortnite se va modificando. Estudia bien los cambios, ya que algunas ubicaciones pueden volverse más estratégicas o ofrecer mejores recursos. Además, estar al tanto de dónde suelen caer más jugadores te permitirá tomar decisiones más inteligentes sobre dónde aterrizar para evitar caer en zonas de alto riesgo o, por el contrario, para conseguir un buen botín. Tip número 3. Juega con la cobertura natural. Las estructuras no siempre son la única forma de protegerte. Aprovecha la cobertura natural del mapa, árboles, rocas y vehículos. Puedes usarlos para cubrirte mientras construyes o te curas sin tener que exponerte demasiado. Esto es especialmente útil si estás en una zona abierta y la tormenta te obliga a moverte rápidamente. Tip número 4. Tener el high ground no solo te da una ventaja en combate, sino que también te ayuda a tener visión sobre los enemigos. Si te encuentras en una zona cerrada, sube a las estructuras más altas cercanas. Si estás en un enfrentamiento, asegúrate de mantener una posición elevada mientras disparas. Tip número 5. No te precipites al lootear a los enemigos. Después de eliminar a un jugador, no te precipites al lootear su cuerpo, especialmente si no tienes buena posición o si no sabes si hay más enemigos cerca. Evalúa la situación. Si el área está muy caliente, espera un momento antes de ir a recoger el botín. Un enemigo puede estar esperando en una posición estratégica para sorprenderte. Hasta aquí los 10 tips de hoy. Espero que os ayuden a ganar más partidas en la nueva temporada de Bandidos. Y no olvidéis suscribiros, darle like, porque me ayuda un montonazo. Y comentar si queréis que suba más tips. Así que, una vez dicho esto, hasta la próxima.